Cuando la ceremonia funeraria fue completada y se cremó el cuerpo, me dijo Dorje Wammo, la suegra de Tinley en Bután, fue como la explosión de una bomba. Todos solamente se dispersaron en todas las direcciones sin seguir a nadie. Aquellos de Bután regresaron a Bután. Aquellos de Sikkim viajaron vía Sonri y Oksum a sus aldeas allí. El esposo de Dorje Wammo quería regresar a Bután, pero ella dijo que no, e insistió en que fueran en peregrinaje. Así que viajaron juntos con unos pocos monjes hacia el oeste, al monte Everest. En un lugar llamado Walloon encontraron un monasterio abandonado, donde se quedaron durante 6 o 7 meses realizando puyas y ayunos religiosos. Para regresar a Sikkim tuvieron que vender todo lo que tenían, primero su escasa joyería y finalmente sus ropas. Todo excepto lo que llevaban en sus espaldas. Cuando llegaron a Sintam, una ciudad mercantil en Sikkim sobre el río Testa, no les quedaba nada y no podían seguir. Así que recolectaron frutos salvajes en el bosque, pusieron una manta en el mercado y los vendieron. Cuando Dorje Wammo regresó a Sikkim, ella tenía 40 años y estaba embarazada de su primer y única hija, quien se volvería más tarde la esposa de Tinley. Ella siempre consideró a su hija un regalo del monte Kanchenjunga. Había una pareja, me dijo ella, un monje y una monja de Bután, quienes decidieron intentar abrir la puerta del Beyul por sí mismos. Así fue que cuando la cremación terminó, cargaron una bolsa de zampa, sus petates y toda la vajilla y siguieron los rastros dejados en la nieve por aquellos que habían descendido con el muerto y los heridos. Luego de 2 días, llegaron a la cueva donde Tulshuk Limpa y sus seguidores habían vivido durante 3 semanas. Dorje Wammo comenzó a reír al recordar, y sus ojos tenían una mirada alegre distante, brillando de posibilidades. Luego de allí, dijo ella, ellos desaparecieron. Nadie sabe lo que les sucedió. Sus platos, su vajilla, fueron hallados en la cueva, pero ellos desaparecieron sin dejar rastro. Tal vez lo lograron. Nunca lo sabremos. Atan Lama estaba a principios de sus 30 cuando conoció por primera vez a Tulshuk Limpa. Tenía 74 cuando yo lo conocí. Había crecido en Sinón y además había vivido en Tashidin. Ese primer viaje al Kanchenjunga, me dijo él, luego de que todos habían pensado que Tulshuk Limpa había fallado y los rumores comenzaron a esparcirse de que él era un espía, fueron el principio de las dificultades. Estuve en ese primer viaje junto con Geshe Pakhunsan y los otros. Lo que más me sorprendió fue que Lacandro le había dicho en una visión a dónde ir. Y cuando él miró hacia abajo, hacia el paso Kanla en Nepal, y recuerda que él nunca había estado antes allí, él supo que el nombre del lugar ese era Seram. Yo era apenas un niño local entonces, y aún así lo supe. Justo cuando los otros comenzaron a dudar, yo conocí de primera mano los poderes del Lama. Lo que los otros no sabían fue que él solamente estaba hallando el camino. Ese fue el propósito de ese primer viaje. Aunque la gente habló pestes de él, eran solo las personas que no lo conocían. Cualquiera que fuera a verlo se volvía su discípulo. Ese era el poder de su personalidad. Lo vi poner su huella en esa piedra. Fue como si un fuego estuviera ardiendo. Pero luego el hombre del rey dijo, no lo he visto. Seguí a Tulshuk Limpa a Nepal cuando él escapó de Sikkim. Yo era de una buena familia, teníamos un montón de tierras. Aunque no habíamos plantado ese año porque íbamos a irnos, tampoco tuvimos que vender nuestra tierra. Yo estaba en Seram cuando llegaron las noticias de su muerte. Cuando aquellos de nosotros que éramos de Sikkim estábamos regresando a casa luego de la cremación del cuerpo, nos escondíamos en el bosque durante el día y viajábamos solo de noche. No nos daba miedo encontrarnos a un tigre en la selva, dijo él riendo. Solo encontrarnos otros seres humanos. Entramos a hurtadillas de regreso a nuestra aldea porque teníamos miedo de ser atrapados por el rey, a quien habíamos desobedecido por habernos ido. Él nos había advertido que no fuéramos. Nuestros campos se habían vuelto pastizales.
Cuando regresamos, puedes estar seguro de que fuimos objeto de burla por parte de nuestros vecinos que habían pensado siempre que Tulshuk Limpa estaba loco. Había algo en el tono de voz de Atal Lama mientras recordaba su fracaso al alcanzar el Beyul. La manera en que él describía el escabullirse a través del bosque por la noche y esconderse durante el día estaba teñida con vergüenza, como la que uno tendría recordando una travesura en la niñez. En esos días, me dijo él, el rey vendría 1 o 2 veces al año a Tashidín, y a la siguiente vez que vino tuvo un encuentro público y nos reprendió a todos. No vayan persiguiendo a cada lama que les ofrece una escalera a la luna desde la cima de una montaña, nos dijo el rey. Es muy frío ahí arriba y podrían haber muerto. Cuando Tenzin Norgay escaló el monte Everest, él sabía lo que estaba haciendo. Tenía las botas apropiadas, tenía la ropa y el equipamiento apropiado. El único milagro es que la mayoría de ustedes no hayan perdido sus vidas. Si el camino se abriera, ¿por qué irían solo los aldeanos? Yo también estaría yendo, créanme. La próxima vez escúchenme y no vayan persiguiendo lamas locos. Eso fue lo que nos dijo el rey la primera vez que visitó Tashidín después de que regresáramos. También nos dijo que seríamos perdonados y que el asunto sería olvidado. Baichum Babu fue otro siquimés que fue con Tulshuk Limpa. Él estaba en sus 20s en esa época, y estaba en sus 70s cuando yo lo conocí. Su nombre a menudo aparecía cuando hablaba con los seguidores siquimeses de Tulshuk Limpa. No fue fácil encontrarlo, aunque lo rastreé siguiendo los senderos y caminos a través de las aldeas en el Sikkim occidental. Cuando localicé su casa, estaba informado de que hallaría a alguien arriba de la ladera de piedras trabajando sobre el camino. Escalé un sendero hasta que llegué a un camino de ripio en construcción. Lo seguí hasta que llegué a una pequeña banda de chicos trabajando en el camino con un hombre de pelo blanco, martillando una enorme roca con una maza, tratando de partirla. El hombre era Baichum Babu, y él era el capataz. Era un día claro, brillante. El monte Kanchenjunga estaba reluciente al norte, no tan lejos de allí, con sus blancas laderas puntiagudas como una navaja dentada clavando el profundo cielo azul y una pluma de nieve ondeando desde su mismísimo pico. Baichum Babu era un hombre corpulento, especialmente para un hombre canoso entrado en años. Estaba poniendo todo de sí para partir esa enorme roca. Al aproximarme, me pregunté cómo habrá sido para él regresar a su vida diaria y vivir el intervalo de 40 años a la vista de la montaña en la cual él esperaba desaparecer. Si tan solo esa grieta se hubiera abierto 40 años antes y él hubiera entrado a una tierra libre de trabajo duro, no estaría poniendo sus esfuerzos en partir esta roca. Me pregunté si esta realización lo había vuelto amargado con los años. Así que me acerqué y él dejó la cabeza de la masa descansando a sus pies. Le conté mi asunto de que estaba interesado en sus sentimientos acerca de su viaje al Beyul cuando era un hombre joven. Los chicos se juntaron alrededor y él habló rápidamente, tanto para ellos como para mí, mientras contaba la historia de cómo había ido con el lama a la montaña con el fin de hallar un lugar donde nunca tendrías que levantar una pala, una carga o una masa. Para los chicos, semejante viaje tuvo sentido inmediata e instintivamente. Si hubiera aparecido un lama en ese momento que conociera el camino, estoy seguro de que habrían dejado sus palas al lado del camino y lo habrían seguido. La fe de Baichum Babu no había disminuido con el tiempo. No parecía resentido de que aquí estaba, con el pelo blanco y con más de 70 años, aún martillando rocas para ganar su comida diaria. Su único arrepentimiento fue que el lama murió en el momento crucial. No tendré la oportunidad otra vez, dijo él. Semejante oportunidad solo viene una vez en la vida. Ahora tendré que esperar otra. Le pregunté a Rick Sindocampa, el investigador del Instituto Namgyal de Tibetología en las afueras de Gantok y discípulo adolescente de Tulshuk Limpa, por qué pensaba que Tulshuk Limpa había fallado. Tulshuk Limpa era la persona indicada para ir, dijo él. Pero había muchas otras personas involucradas, demasiadas. No todas ellas tenían el karma correcto. Sin práctica y acumulación de mérito no puedes ir, tienes que estar limpio.
Si aquellos que van con el lama correcto tienen buen karma, verdaderamente pueden hacerlo. Incluso entonces depende del momento. El timing lo es todo. ¿Cómo puede ser el destino de uno, pregunté yo, tener que abrir un beyul y fallar? Tanto Tulshuk Limpa como Dorje Dechen Limpa eran tertones. Ambos descubrieron termas y ambos sabían desde lo interno el camino al beyul de Mollón. Parece que incluso estaban haciendo los intentos en la misma puerta sobre la misma ladera nevada. ¿Cómo puedes cerrar tu destino? Rixin se sentó silenciosamente, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. Las semillas, como el trigo o el maíz, tienen el poder dentro de ellas para crecer. Pero con lo que hay en la semilla no es suficiente. ¿No es que acaso toda semilla necesita el suelo apropiado y la cantidad justa de agua y sol? Como es para la semilla, igual es para el tertón. Para descubrir una terma, el tertón debe tener las condiciones apropiadas. Ambos lamas tenían el karma para descubrir la tierra oculta, pero nada permanece aislado. El budismo enseña la interdependencia de todas las cosas. Para que la semilla dentro de cada uno de nosotros crezca, necesita las condiciones apropiadas. Las semillas necesitan agua. Los tertones necesitan no solo a una consorte femenina o candro para abrir el beyul. También necesitan discípulos con una fe inquebrantable. ¿Fueron Dorje Dechen Limpa y Tulshuk Limpa los únicos tertones que intentaron abrir el valle oculto?, pregunté. Muchos tertones han intentado a lo largo de los años. ¿Fueron ellos los últimos dos? Sí, en cuanto a lo que yo sé, sí. ¿Qué le dirías al típico occidental, pregunté yo, que discutiría que no hay ninguna tierra oculta que descubrir, que ahora por medio de satélites han sido fotografiados y mapeados cada centímetro de la Tierra? Hasta ahora, dijo Rixin, incluso grandes científicos pueden solo ver los gérmenes con microscopios y otras máquinas modernas. Solo con sus ojos estos microbios hubieran permanecido invisibles y nunca los hubieran descubierto. El beyul es un poco parecido. Para el practicante del budismo, el instrumento es la conciencia despierta en sí misma. Desarrollamos nuestra conciencia para poder ver lo que no aparece ante el ojo común. Ese es el lente que nos permite ver lo que permanece oculto a tus aviones y satélites. Además, el beyul está protegido por un círculo de vientos que evitaría que un avión incluso vuele sobre esa zona. Hay muchas cosas que no pueden ser vistas por científicos. Ninguna máquina puede mostrarte al beyul. Ninguna te llevará allí. Cualquiera puede mirar en un microscopio y ver el microbio. Solo aquellos que han desarrollado su conciencia tienen la oportunidad de entrar al beyul. Desarrollar semejante nivel de conciencia, creemos los budistas, toma muchas vidas. Es extremadamente raro. Si todo el mundo pudiera ir allí, ¿por qué sería llamada la tierra oculta? Sería llamada la tierra abierta, ¿no? Aquellos que tienen el karma de ir allí pueden ir en esta vida. Eres muy afortunado de haber nacido en Tashidin, dije. Yo nací en las afueras de Boston. Tú naciste en uno de los países más ricos, dijo Rixin. Aquí en India y en Sikkim somos los más pobres, pero los más santos. ¿Qué elegirías? Para la vida que sigue, dijo él, nuestro mundo es mejor. Para esta vida, tu mundo es mejor. Habiendo estado en ambos países, dije yo, lo que veo es que la gente es más feliz aquí. ¿En serio?, dijo Rixin. Esa es la bendición de Padmasambhava. Wanchuk y yo pasamos un montón de tiempo juntos mientras rastreábamos la historia de su abuelo. Y nos volvimos bastante cercanos en el proceso. Viajamos juntos a Sikkim 2 veces, y en el curso de 2 o 3 años pasamos un montón de tiempo apiñados juntos en la parte trasera de los jeeps, recorriendo arduos caminos de cornisa en la montaña en la búsqueda de los discípulos del abuelo. Cuando nos encontrábamos con los discípulos de Tulshuk Limpa, la presencia de Wanchuk me daba un inmediato sello de autenticidad que hacía que las personas se abrieran para contar sus historias.
Era a menudo una experiencia profundamente emotiva para aquellos que habían seguido intrépidamente a Tuljuklimpa a las puertas del paraíso, encontrarse en la puerta de su casa al nieto de su amado lama y a un extranjero queriendo escuchar lo que tenían para decir. Apenas se abrían las puertas de la memoria de lo que para muchos fue su más gran aventura y su más cercano roce con algo trascendente para ellos mismos, el espectro del Beyul aparecía ante ellos. Ellos describían la realidad no de cómo se sintió estar en el umbral de otro mundo, sino de cómo se siente. Así era la inmediatez que ellos aún sentían luego de más de 4 décadas. Siempre estaré agradecido por el regalo de Wanchuk de acompañarme y abrir puertas por medio de su presencia, traducir para mí y estar presente para recibir las historias. Él había crecido sabiendo que su abuelo era un lama y había muerto en una avalancha, pero como es a menudo el caso, tenía solo una vaga idea de la historia de su ancestro o de la manera extraordinaria en que su padre había crecido. La última de los discípulos de Tuljuklimpa con la que hablamos fue una mujer llamada Pasan Dolma. Habíamos pasado un largo tiempo con nuestras entrevistas cuando Wanchuk me dijo que un amigo suyo, a quien él le había estado contando la historia de su abuelo, le había dicho que una vez había oído a Pasan, la amiga de su madre, decir que ella había sido discípula de Tuljuklimpa. Dado que ella vivía en Darjeeling, no fue difícil visitarla. Pasan debía estar a mitad de sus 60 años, por lo cual debería haber sido una mujer muy joven cuando Tuljuklimpa estuvo en Sikkim. Ella no era ni una mujer erudita ni particularmente religiosa. Parecía en todo sentido una mujer común a la que le había sucedido que participara en esos eventos extraordinarios. De la ciudad de Darjeeling, me dijo ella, solo 2 familias fueron con Tuljuklimpa. Fue mi familia y la familia de mi tío, quien era un gran mecenas de Tuljuklimpa. ¿Cómo fue que te volviste seguidora de Tuljuklimpa?, pregunté. Mi tío lo había conocido. Él se volvió un seguidor y nos dijo acerca de él. Entonces mi esposo y yo escuchamos que Tuljuklimpa estaba en el monasterio de Chatral Rinpoche, en Shorbungalow. Oímos que él estaba llevando a todos a la tierra prometida y que no tendrías que trabajar allí. Así que estábamos tan exaltados. Fuimos a verlo, mi esposo, mi hija de 2 años y yo, y cuando lo vimos quedé pasmada por lo joven que parecía. Cuán joven y cuán bello. Él estaba en el templo y había tanta gente que hubiera sido imposible en verdad hablar con él. Solo podíamos pasar delante de él y recibir sus bendiciones. Estuve en su presencia solo por cerca de 10 segundos y nunca lo había oído hablar. Esa fue la única vez que lo vi, pero fue suficiente. Así era su poder. Fue un tiempo después que escuchamos que él había ido a la montaña a abrir la puerta. Estábamos tan exaltados que vendimos todo. Teníamos que seguirlo. Sentimos que no teníamos elección. La gente había estado esperando durante generaciones. Nos sentimos tan afortunados de estar vivos en el momento correcto. No teníamos mucho, pero vendimos todo lo que teníamos. Con el bronce conseguimos 60 rupias. Un montón en esos días, o al menos para nosotros. Mi hermana vive en Yoksum, así que fuimos allí para esperar a oír que la puerta había sido abierta. Tuljuklimpa no quería que todos fueran a Nepal. Yo estaba en Yoksum cuando llegó la noticia de que Tuljuklimpa estaba muerto. ¿Cómo se sintió?, le pregunté. Estar al borde de entrar a otra tierra. Yo estaba muy feliz, dijo ella. Mi esposo y yo habíamos cortado todos los apegos. No teníamos nada cuando fuimos a Yoksum. Todo lo que tenía era un juego de ropa gruesa que usaba todo el tiempo, lista para salir a la nieve ante la noticia inminente. Dejar ir todo era ya como tener un pie en la tierra oculta. No hay manera de describirlo. ¿Qué esperabas que sucediera cuando se abriera el camino?, pregunté. ¿Pensabas que sería una cueva, una puerta? Detrás de las montañas habría una puerta. Una vez que pasaras por la puerta se cerraría y no podrías regresar jamás. Nos volveríamos inmortales y no envejeceríamos. Ese lugar estaría lleno de flores. Si plantaras un grano de arroz en la mañana, habría crecido para la tarde. No tendrías que trabajar. Todo sería sumamente fácil.
No tendrías que cultivar semillas otra vez. Tan solo seguirían creciendo. ¿Tulshuk Limpa te dijo cómo sería allí? No. Como te dije, yo nunca lo oí hablar a él. Solo recibí sus bendiciones, y eso fue suficiente para mí para abandonar mi vida. Eso del cultivo de las semillas, eso vino de sus seguidores. No sé nada en realidad que él haya dicho realmente acerca de la tierra oculta. ¿Sabes por qué el rey estaba en contra de Tulshuk Limpa? Éramos solo gente común. ¿Cómo podríamos saber acerca de los sentimientos del rey? ¿Alguno ha llegado al Beyul? No he oído de nadie, pero aún así creo firmemente en ello. ¿Piensas en el Beyul en tu vida diaria? Cada día, especialmente cuando es una época difícil. Entonces sueño en cómo habría sido. Incluso hoy habría abandonado todo una vez más en un instante, si el lama indicado apareciera. ¿El hecho de que el intento de Tulshuk Limpa fallara y terminara en su muerte no te hace dudar de la existencia del Beyul? ¿Cómo podría ser así? Fue por él que tuve el momento más hermoso de mi vida. No hay manera de describir cómo se siente dejar todo atrás. Nunca estuve tan alto en mi propia vida. Cuando regresé, luego de que Tulshuk Limpa muriera, no tenía ninguna sensación de arrepentimiento, en lo más mínimo. Lo haría otra vez. Luego de que Tulshuk Limpa muriera y todos se dispersaran, la gente de la Haul trató de convencer a la familia de que regresaran con ellos, pero ellos no quisieron. Como dijo Kunsan, ¿por qué deberíamos haber vuelto? Papá no estaría allí, solo tendríamos memorias tristes. Además, dijo Kunsan, soplando el aire a través de sus dientes como un viento frío aullando a través de grietas en los muros. En el invierno, demonios que hay mucha nieve. Y explotó en risas. La gente de la Haul incluso envió a un lama a convencernos, continuó de manera más seria. Dado que yo era el único hijo varón de Tulshuk Limpa, él me dijo que el monasterio sería mío. Pero yo no lo quería. Mifam también sentía lo mismo. Él nunca regresó a la Haul, también por causa de los recuerdos. Después de que mi padre muriera, él fue a Bután y ha estado allí desde entonces viviendo en una cueva. Está en profundo retiro. Después de que rechacé volver a la Haul a hacerme cargo del monasterio de mi padre, el lama de la Haul fue a Bután y halló a Mifam en su cueva. Le pidió que fuera con él a la Haul a hacerse cargo del monasterio, pero Mifam también se rehusó. Cuando le preguntó por qué, él dijo: «Si vuelvo, me pondrás a hacer pullas en las casas». Él también hallaba ese tipo de vida muy aburrida. Por lo que sé, Mifam está aún vivo y sigue viviendo en esa cueva en Bután. Siempre está en meditación profunda. El otro discípulo cercano de mi padre, Namdrol, se enfermó y murió joven. Él era de la Haul y dejó atrás una esposa y una hija. Él era un lama tan inteligente que la gente realmente lloró su muerte. Surman Gelong, el lama de Kam que estaba trabajando en la cuadrilla del camino cuando descubrió que mi padre era aquel profetizado en los textos, fue también un muy buen lama, además de muy erudito. Después de la muerte de mi padre, el Karmapa lo llevó a Rumtek y luego lo envió a América, donde finalmente falleció en Los Ángeles. Tenzin Norgay nunca supo la verdadera razón por la cual mi padre estaba yendo a Sikkim. Fue mucho después que se enteró, luego de la muerte de mi padre, y él pensó, ¿por qué no me dijo? Conocía todas las rutas alrededor del Kanchenjunga. Pero luego él rió. Tulshuk Limpa mismo conocía la ruta. ¿Por qué me habría preguntado a mí? Él sabía muy bien. La esposa de Tenzin Norgay, por cierto, murió cerca de Pemako. Fue envenenada con Kapat. Luego de la cremación, mi familia fue al monasterio de Chatral Rinpoché y él fue muy amable con nosotros. No teníamos nada y nos dio unas tierras en las afueras de Darjeeling, en Tinchulai, y de algún modo nos las arreglamos para sobrevivir. No fue fácil. Estábamos tan tristes de nuestra pérdida. Algunos años más tarde, mi hermana mayor, Kamala, se casó con Chatral Rinpoché. Él tiene ahora más de 90 años. Fue unos años antes, a mediados de los 70,
que Chatral Rinpoché propuso construir una estupa para mi padre en su monasterio en Salubri. Sería como un monumento, un depositario para sus reliquias que contendrían y emanarían su poder. Habíamos querido construir una nosotros mismos, pero no teníamos el dinero. Chatral Rinpoché lo hizo y nos pidió cualquier reliquia que tuviéramos de mi padre para que pudieran ser selladas dentro. Te conté acerca de la purva de mi padre, esa daga mágica que él extrajo de una visión en Tíbet, aquella con la que partió el glaciar sobre Seram y usó para que chispearan tormentas. Él era famoso por ella. Bueno, yo tenía esa purva luego de la muerte de mi padre. Cuando Chatral Rinpoché dijo que él construiría la estupa para mi padre, le dimos las cenizas de su cremación, así como también los textos y los objetos rituales que le habían pertenecido. Y además le di también la purva de mi padre. No tuve elección. Fue la cosa más difícil de dar. Ahora que soy un lama practicante, hubiera mejorado mi trabajo. Esa purva tenía poderes tremendos. Sin importar cuán ebrio estuviera mi padre, él siempre la llevaba con él. Él la sacaba y podías ver chispas de fuego saliendo de la punta. Algunas veces dejaba que algunas personas la tocaran, y ellos siempre decían que se sentía como agua. Podías secar tus manos y otra vez tocar la purva, y tus dedos estarían otra vez húmedos. Aún así, resplandecía como incienso. Tartan Tulku era un gran amigo de mi padre. Algunas veces lo veía en Bodh Gaya, el lugar de peregrinaje donde el Buda alcanzó la iluminación. Él recordaba bien la purva de mi padre. Unos pocos años antes, él me preguntó qué le sucedió y le conté que había terminado dentro de la estupa. Tartan Tulku se enojó conmigo. «¿Cómo es que has permitido que se ponga en la estupa?», dijo él. «Era un objeto poderoso. Necesitas 3 limpas en la familia, en el linaje. Primero estuvo tu abuelo, luego tu padre, tú serías el siguiente. Si tuvieras la purva, ganarías tremendo lunta, tremenda buena fortuna. Tendrías la habilidad de recibir revelaciones y profecías. ¿Por qué se te ocurrió dejarla ir?». Le expliqué que éramos pobres y no teníamos el dinero para construir la estupa de mi padre, y qué gran honor había sido que Chatral Rinpoché estuviera construyendo y financiándola, y cómo en realidad no teníamos elección. Le describí cómo había visto cómo la envolvían en una tela especial y la bajaban a través de la punta de la estupa antes de ser sellada. Está en la posición que representa mente y conciencia. Le conté cuán perturbado estaba de que hubiera sido sellada en esa estupa. Tartan Tulku me dijo: «Tú eres el hijo de un gran limpa. Tú sabes todos los rituales. Tú eres el que deberías llevar esa purva contigo cada día. Podrías ser tú mismo un limpa. Deberías conseguir la purva». Pero asaltar una estupa es algo muy malo. Y él lo sabía también, así que pienso que no lo decía en serio. Pero aún así, él estaba muy enojado conmigo. «¿Qué estás haciendo aquí?», me preguntó. «Deberías regresar a Tíbet». Kunsan se había puesto bastante emocional al hablar del periodo después de la muerte de su padre. «Antes de que mi padre muriera», me dijo, las personas en la jaul que no lo habían seguido siempre decían: «Tulshuk Limpa, él es un lama loco, bebiendo todo el tiempo». Entonces, luego de su muerte, esa misma gente decía: «Tulshuk Limpa, él era un alto lama, y un lama como estos no aparecen seguido. No sabíamos antes, pensábamos que él estaba loco». Ellos lloraban. Le pregunté a Kunsan si había regresado a Kulu o a la jaul. «Dado que nos fuimos para ir al Beyul», dijo él, «nunca hubiera regresado sobre el paso Rotang. Tan solo nunca fui capaz de hacerlo, pero sí regresé a Kulu 2 veces. Fue algunos años después de la muerte de mi padre. Como el único hijo, yo era la cabeza de la familia, verás, y tenía que ganar dinero. Así que decidí meterme en el negocio de las manzanas. El valle de Kulu es famoso por sus manzanas, así que regresé. Primero fui a Pangao, a ver la cueva donde habíamos vivido la mejor parte de 11 años. Camino abajo por el escarpado y descuidado camino sentí una mezcla de excitación y temor. Había dejado a mi madre y hermanas en Darjeeling miles de millas lejos y me había aventurado por cuenta propia. Había sido solo un niño cuando me había ido, solo tenía 16.
En cuanto fui doblando y bajando por el sendero que iba de la aldea a la cueva, tuve que limpiarme las lágrimas de los ojos. Cuando nos fuimos para ir al Beyul, nos fuimos de Pangao. Nos estábamos yendo a un lugar que nunca dejaríamos. No había cruzado nunca por mi mente que alguna vez no podríamos cruzar. Por eso es que me tomó tantos años enfrentarlo cara a cara. Solíamos cuidar el camino a la cueva. Solía correr camino abajo hacia la aldea. Ahora estaba todo descuidado. Los arbustos espinosos se enganchaban en mi ropa como si las deidades guardianas del lugar me estuvieran advirtiendo que no fuera más allá y dejara descansar el pasado. Tuve que agarrarme a manojos de pasto para no resbalar y zambullirme en el río más abajo. No fue sino hasta que estuve directamente frente a la entrada de la cueva que me di cuenta que estaba en casa. Los recuerdos de esa época feliz, la época de mi niñez, inundaron mi mente y se derramaron a través de mis ojos. Mis mejillas estaban empapadas de lágrimas. Tantos años, tantos cambios. Shinda Wanchuk había amablemente creado una pared en el frente de la cueva, puesto ventanas y muros internos. Ahora la puerta estaba entreabierta y doblada, colgando de una única bisagra. El vidrio en la ventana había sido robado y agujereado con piedrazos. Los marcos estaban rotos y podridos. Los muros de marcos de madera estaban inclinados peligrosamente de lado. Era la mismísima imagen de la desolación. Ni siquiera una taza permanecía en los estantes, ni tan solo una cuchara. Estaba vacío y húmedo. Las hojas crujían bajo mis pies. Cegado por las lágrimas, las imágenes de nuestra partida destellaban a través de mi mente. De cuán triunfantes nos habíamos sentido por el hecho mismo de partir. Mis ojos estaban ahora ardidos de la sal de mis lágrimas. Salí fuera donde los afilados rayos de sol me cegaron completamente. Escuché una voz. «¡Hey! ¿No eres tú el príncipe de Shambhala?» Limpiando mis ojos con el dorso de mi mano vi a un hombre joven. Su cuerpo estaba medio oculto por un arbusto. Lo reconocí vagamente. Él había cambiado por los años transcurridos, así como debo haber cambiado yo. No supe qué responder. «Sí», dije dudoso finalmente, «lo soy». «¿Has vuelto? ¿Qué sucedió?» De repente me sentí mareado, como si toda mi vida estuviera dando vueltas y yo estuviera en peligro de caer de ese precipicio directamente al río Beas. «Necesito salir de aquí», le dije. «Todo está tan cambiado, ayúdame, por favor. Ayúdame a regresar colina arriba. Nunca debería haber regresado». Él pensó que yo estaba llorando porque había querido mudarme a la cueva y no podía dormir en ninguna parte. «No te preocupes», me dijo él. «Puedes dormir en la casa de mi familia y si quieres reconstruiremos la cueva». Esa noche dormí en Manali. El propósito real de mi visita no era la nostalgia, sino los negocios. El negocio de manzanas. Al día siguiente compré sacos tejidos en el mercado y pensé que sería astuto y compraría mis manzanas directamente de los granjeros. Así que anduve valle abajo con los sacos vacíos en la espalda hasta que llegué a un huerto de manzanas y compré suficientes manzanas rojas maduras para llenar mis sacos. Fue difícil luego de eso transportarme a mí mismo y a las bolsas de manzanas, pero me las arreglé para encontrar un camión que me llevara al depósito en las planicies, a 8 horas de distancia. Compré un boleto de segunda clase que me llevaría las 1000 o más de 1000 millas desde el depósito hasta Darjeeling y me senté con mis sacos en el tren que se mecía lentamente. Sintiéndome más que satisfecho conmigo mismo por ser tan inteligente de pensar en ir donde las manzanas eran cultivadas con el fin de obtener mis suministros. No había trenes directos, así que tuve que cambiar trenes a menudo. No era fácil llevando unos grandes sacos de manzanas, cada uno de ellos llenos tanto como lo había hecho. Terminé en el pasillo de uno de los trenes sentado sobre mis sacos. Un hombre sentado junto a mí sobre su valija comenzó la conversación. «¿De qué trabajas, mi amigo?» «Soy un hombre de negocios de las frutas», le dije, orgullosamente palmeando los sacos de manzanas. «Ah, ya veo», dijo él, y por la sonrisa de su cara podría decir que eso significaba problemas.
¿Y dónde compraste tu fruta? En Manali. ¿Y dónde la venderás? En Darjeeling. ¡Ah!, dijo él riéndose de mí y señalándole lo absurdo de mi aventura a todos los demás que estaban en el compartimiento. Eso es muy cerca. Incluso los mendigos más pobres en el compartimento de segunda clase se rieron ante lo absurdo de mi aventura. No había tenido en cuenta el costo de mis pasajes y mi tiempo cuando calculé las ganancias, así que, por supuesto, no tuve ninguna. Creo que era un poco lento, porque luego de vender aquellas manzanas en Darjeeling con pérdidas, regresé a Kulu a hacerlo una vez más. Quería asegurarme de que era una completa equivocación, y por supuesto lo fue. Al fin me di cuenta, no había ganancias en las manzanas. Lama Chanchup estuvo con Tulshuk Limpa todo el camino de regreso en los días de Pangi, incluso antes de que Tulshuk Limpa curara a las personas de Simolín de la lepra y se mudara allí. Él recuerda cuando Kunsan era un muchacho. Solía jugar con él en la nieve y le enseñó a escribir en tibetano. Conocí a Lama Chanchup en Kalimpong, donde se mudó luego de que Tulshuk Limpa muriera para estar cerca de su gurú raíz Dushan Rinpoche. Él tenía la reputación de ser un practicante muy serio. Le pregunté a Lama Chanchup si había seguido a Tulshuk Limpa a Sikkim. No fui, me dijo él. Yo estaba en su monasterio en Simolín cuando Tulshuk Limpa se fue para Sikkim. Él sabía que yo no iba a ir y me pidió que me quedara en Pangao, así que fui allí. Nunca volví a verlo. ¿Por qué no fuiste? No creía en ello. No pensaba que fuera a funcionar. ¿Había mucha gente en Simolín que no creyera? Creo que era el único. El Beyul existe de seguro. Existe en Sikkim, cerca del Kanchenjunga. Pero ¿quién irá allí? Eso es otra historia. Escuchas que 2 o 3 personas han ido. Uno escucha historias, pero nadie sabe realmente. Hay muchos Beyuls. Todo depende de tu karma. Gurú Rinpoche escribió acerca de ello. He leído en las escrituras que no es tan fácil de ir. Tienes que ser muy buen practicante del Dharma. El momento tiene que ser el correcto. No puedes ir allí simplemente con cientos de personas. Tulshuk Limpa era un gran lama y él se hacía cargo de su linaje, pero en lo que respecta al Beyul, la mente de Tulshuk Limpa era pura y él tenía buenas intenciones. Pero había muchas personas alrededor de él y no todos pensaban de la manera en que él lo hacía. Todos tienen mentes diferentes. ¿Cómo podrían todos ellos haber tenido la misma mente que él? Aunque muchos de aquellos alrededor de él no estaban preparados, su mente era muy buena y pura. Tulshon Rinpoche y Chatral Rinpoche ambos advirtieron a Tulshuk Limpa de que no fuera tan rápido, pero aquellos a su alrededor lo forzaron a ir. Kunsan dijo que Tulshuk Limpa era un lama loco, siempre teniendo visiones y cayendo en trance, dije yo. ¿Él era así? ¿Cómo podemos saber nosotros lo que un lama tan grande como Tulshuk Limpa ve internamente? ¿O qué visiones tiene? Son grandes lamas y ven cosas, pero a menos que las pongan por escrito, no podemos saber. No sé qué es lo que está sucediendo en tu mente. Si no puedes verlo con tus ojos, ¿cómo puedes saber? Muchos de los discípulos de Tulshuk Limpa dicen que él consiguió llegar al Beyul cuando murió, dije yo. ¿Podría esto ser cierto? Cuando estás muerto no hay ningún Beyul, dijo Lama Chanchup secamente. Vas al Shinkam, la tierra pura, como una especie de cielo. ¿Para qué necesitarías ir al Beyul?